Saludos a todos. En el siguiente video vamos a ver cómo creamos un servicio partiendo de la lógica que hemos construido hasta el momento. Nuestro servicio lo vamos a crear en la carpeta Data, por lo que vamos a agregar una carpeta nueva a la que vamos a llamar Service. Service, que en español significa servicios. En esta carpeta vamos a crear una clase nueva. Yo puedo presionar Shift F2 y decir que aquí yo voy a crear a contacto service, y en esta clase yo voy a crear los métodos que necesito para administrar la data de mi tabla contactos, como que crear un contacto, modificar un contacto o consultar un contacto. Por ende, lo primero que yo voy a hacer es inyectar el servicio de conexión a base de datos en esta clase, remontándonos a lo que hicimos en la clase program, que habíamos definido que este es el contexto de la base de datos y que habíamos agregado un servicio tipo scope con la interfaz agenda electrónica de vContext, que hace referencia a nivel de funcionalidad a nuestro contexto, que es la clase. De forma que la interfaz nos va a dar la facilidad de acceder a nuestra tabla de contactos y al método SafeChange, que es lo único que necesitamos. Por ende, en esta clase nosotros vamos a decir CTOR, que es el snippet para crear el constructor de esta clase, y con simplemente presionar la tecla Tab estamos delimitando nuestro constructor. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? Vamos a decir, hay agenda electrónica DB-Context. Él inmediatamente me va a dar la ayuda. Yo presiono Enter y aquí yo voy a decir que esto es DB-Context. DB-Context. Ahora, esta inyección va a proporcionar a esta clase mi lógica de conexión a base de datos. Por ende, ya no tengo que preocuparme si se conectó o no. Ya probamos que la base de datos se registró, o sea, se creó, perdón, y nos conectamos sin ningún inconveniente. Por ende, acá en la variable de context vamos a hacer control punto y le vamos a decir que crear y asignar campo. Al hacer esto, él va a crear esto de solo lectura, lo que va a provocar que cuando se use este servicio, él inyecte acá la funcionalidad a esta variable, que es la que voy a usar en todos mis métodos. De forma que ahora yo pueda decir, por ejemplo, public static, voy a decir bool. ¿Por qué booleano? Bueno, porque yo voy a esperar ahí un resultado. Ahora bien, hablando de eso, nosotros vamos a requerir en algún momento una clase que nos ayude a identificar el estado de una petición, porque ahora vamos a hacer peticiones, petición para crear, petición para modificar. Es decir, a nivel de servicios, yo puedo tener, por ejemplo, una clase llamada result, por ejemplo, result. Y en esta clase yo puedo tener una propiedad que va a ser booleana, a la que yo voy a decir success, que significa si eso es satisfactorio. Puedo colocar incluso un string para el mensaje, message, el cual lo voy a dejar nullable. Cuando colocamos esto estamos diciendo que el mensaje puede ser nulo y que por omisión yo puedo retornar algún tipo de dato. Ahora bien, yo puedo tener dos clases. Yo puedo tener esta clase result y puedo tener otra clase result que reciba un daemon, que en este caso sería t,
Y ese T se utiliza para decirle a la clase qué tipo de datos yo estoy esperando que ese resultado me devuelva. Por ende, cuando yo coloco una propiedad nueva tipo T, yo simplemente digo que esto va a ser la data. ¿Cuál data? La que yo voy a devolver. Por omisión, esto puede ser nulo también. Por omisión, eso puede ser nulo. Es decir, yo tengo acá dos clases resultados que puedo utilizar acá para declarar mis funciones en lo adelante y decir, aquí yo necesito un resultado que va a hacer, ¿qué va a hacer esto? Crear. Pero para yo crear ¿qué? Esto es un contacto service. Es decir, mi método aquí es para yo crear un contacto a nivel de base de datos. Por ende, tengo que decir contacto request, al que yo le voy a poner así mismo request. Y acá voy a hacer mi lógica para devolver un resultado. Vamos a utilizar un try catch. El try catch nos va a ayudar a nosotros poder controlar las posibles excepciones de forma que yo pueda decir acá en var, porque esto es para crear contacto, va a ser igual a contacto, que es el modelo, contacto, que es el modelo, punto crear, y ese método recibe nada más y nada menos que un contacto request. Por ende, solamente tengo que darle el request. Solamente tengo que darle la variable y él se va a encargar de devolverme un contacto. A partir de ahí, lo único que me falta es yo decirle al dbContext, así fue que lo llamé, está por aquí arriba. Creo que no puede ser estática la clase. Efectivamente, no puede ser estática. Al hacer punto, aquí ustedes van a observar que ya aquí estoy haciendo referencia a la base de datos y que ahora tengo acceso a esto. ¿Qué representa el dbContext? Representa la base de datos y el dbset mi tabla. Por eso puedo decir contactos.add y aquí simplemente paso la variable contacto, que es la que vamos a utilizar para guardar a nivel de base de datos. Lo último que falta es simplemente decir dbContext.SaveChange y esto se va a encargar de guardar a nivel de base de datos. Pero aquí tenemos un detalle. Ese método es asíncrono. El tema de lo síncrono o async, como lo dice acá, representa que yo voy a disponer de un hilo de proceso para que se efectúe esa tarea. Cuando yo hago esto, no puedo devolver un result de manera directa. Por ende, requiero que esto sea asíncrono y que devuelva un task. Y dentro del task coloco mi result. De forma que yo pueda poner aquí un await, y esto lo que va a hacer es lo siguiente. Generalmente cuando ustedes le den a solicitar que se guarde o que se cree un contacto, si el servidor al que yo me voy a conectar está en Canadá o está en Europa o está lejos de República Dominicana, debe haber una espera. Si yo no coloco el await, yo voy a provocar que mi aplicación se quede como normalmente se quedan algunas ventanas de Windows Form que dicen no responde. No responde porque no tiene un await. Y al no tener un await, él está procesando algo, lo que causa que se frise todo el panorama. Y con el await yo evito eso. Puedo darle la libertad al usuario de que pueda hacer otra cosa mientras esto termina de registrarse. Por ende, a partir de aquí, lo único que me hace falta es yo retornar un nuevo resultado al que voy a decir ahora que el mensaje es OK
y el success va a ser igual a true. De forma que el usuario pueda recibir, o sea, el usuario no, de forma que la página que utilice este método pueda recibir que el guardado fue satisfactorio. De lo contrario, si él entra al cache, yo voy a capturar la excepción, debo retornar el result, por ende, lo que voy a colocar como mensaje va a ser e.message y el success lo voy a dejar como false. Y en esto consiste el método crear. Ese método se va a encargar de crear un contacto a nivel de base de datos. Y ahora vamos a utilizar, vamos a copiar todo esto y vamos a hacer lo mismo, pero para modificar. ¿Qué cambia aquí? Que yo no puedo hacer esto, no puedo decir así, sino que voy a usar esta misma línea del dbContext. Es más, lo voy a borrar. Voy a borrar eso y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir dbContext.contactos.first or default assign. Y este método lo que hace es que va a buscar el primero o el por defecto. El por defecto es que si no lo encuentra me devuelve un nulo. Pero yo tengo que darle una expresión lambda para que él pueda buscar a nivel de base de datos. Por ejemplo, C. C representa el contacto a nivel de registro en mi tabla. Diciendo, si C.id, si el ID del contacto a nivel de base de datos es igual al del request, entonces él me va a traer el contacto que yo le especifique al modificar. Pero acá se me olvidó poner el await porque eso es asíncrono. A partir de ahí, esta variable que tengo aquí es de tipo contacto, lo que implica que el cambio que yo le haga a esa variable se va a reflejar cuando yo haga el save change en la base de datos. Por ende, yo voy a hacer casi lo mismo que hice en el create, porque fíjense que en el create yo dije, agrega eso a la tabla contactos de mi base de datos y después guarda los cambios. Por ende, acá yo simplemente digo contacto.update, bueno, modificar y le paso el request. Y aquí yo tengo un código limpio. ¿Pero por qué aquí está limpio? Porque la funcionalidad yo la di acá abajo. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué esto me coloca una advertencia? Bueno, porque yo debí primero preguntar si el contacto es diferente de null. O pude haber dicho, si es igual a nulo, yo puedo retornar un resultado de fallido. Si el contacto es nulo, yo puedo decir aquí como mensaje, no se encontró el contacto. De forma que el success sigue siendo falso, no fue satisfactorio porque yo no encontré el contacto. Ahora, si pasé de ahí fue porque lo encontré y en eso sí puedo proceder a modificar. Pero el yo hacer eso no implica que el cambio esté hecho a nivel de base de datos. Por ende, yo puedo tomar una decisión aquí diciendo si al modificar eso me dice que sí, porque recuerden que modificar es booleano, me devuelve un verdadero o falso. Si yo mando a modificar algo y realmente no modifico nada, no tengo por qué decirle a la base de datos que guarde los cambios. Pero si él realmente cambió algo, entonces que se guarde a nivel de base de datos. A eso se le llama mejorar el rendimiento, no utilizar recursos cuando realmente no lo necesito. De forma que después que pase de esa línea, él simplemente diga que todo salió bien. Y ese es el método modificar. Ahora mismo tenemos dos métodos, que son modificar y crear. Nos está faltando uno, que sería el de consultar y el de eliminar. Digamos que el de eliminar
sería una redundancia del de modificar. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, voy a hacer lo mismo, copio el de modificar, pego, y acá voy a decir eliminar. Y quizás usted dirá, profe, pero no llegamos a hacer no hicimos un método eliminar en el modelo, porque es que la eliminación no se hace en el modelo, se hace aquí a nivel de base de datos, o sea, se hace aquí a nivel de servicio, diciendo, por ejemplo, dbContext, voy a quitar eso de ahí, diciendo dbContext.contactos.remove y le digo que remueva al contacto. ¿Por qué no modifiqué más nada? Porque esta lógica sigue siendo la misma de la de modificar. Yo tengo que buscar en la base de datos según la llave primaria de ese contacto y después que yo encuentre ese contacto, si no es nulo, o sea, si el valor no es nulo, entonces procedo a remover y después que remueva, entonces hago el save change. Por eso estoy yendo acá arriba para copiar y colocar aquí el save change. Si pasó de esa línea, entonces el result va a ser ok, va a ser true el success. Él va a eliminar sin ningún problema. Ahora, si en el transcurso de ese try ocurre un problema, él va a retornar el mensaje del error y me va a decir que no fue satisfactorio acá. Y ahora tenemos 4 métodos. Tenemos crear, modificar, eliminar. Bueno, 3 métodos, perdón. Nos está faltando única y exclusivamente en la consulta. Y aquí debemos decir public, asíncrono, también va a ser una tarea, por eso es lo de asíncrono. Y en este caso vamos a decir result. Y aquí es cuando vamos a utilizar la otra clase a la que podíamos pasarle esta llave. ¿Para qué es esto? Para yo decir que esto me va a devolver una lista de contacto response. Porque ahora yo voy a devolver una respuesta, pero de una lista de contactos. Consultar. Y este consultar va a recibir un string que va a ser el filtro. Cuando yo escriba algo, yo puedo buscar, voy a poder buscar al contacto por el nombre, por el teléfono o por la dirección. Coloco nuevamente el try. Voy a tomar lo que tengo aquí del catch y lo voy a colocar acá adentro. Y en el consultar voy a hacer lo siguiente. Voy a decir var contactos va a ser igual a dbContext.contactos, pero aquí voy a hacer algo que los que saben de base de datos entenderán. Punto. Cuando quiero filtrar en SQL digo where. La única salvedad aquí, cuando yo coloco enter, es para que se pueda ver el código completado. No se quede en la misma línea y ustedes puedan seguir viendo sin problema. Y aquí voy a usar la misma temática que cuando usé el first or default acá. Voy a decir, C representa el registro a nivel de base de datos. Por ende, yo puedo concatenar aquí el nombre con el teléfono, con la dirección y decir que contenga. Si el nombre, el teléfono y la dirección contienen el filtro que yo le estoy dando, pues entonces él debería retornarme el contacto que yo ando buscando. Si lo paso vacío, no le doy ningún valor, él va a traerme todos los contactos de la base de datos. Por eso yo voy a decir aquí, voy a abrir un paréntesis y voy a decir c.nombre y voy a concatenar con espacio más c.teléfono más, voy a concatenar. Hay otras formas, pero yo estoy tratando de mostrarle algo que quizás ustedes han aprendido antes. C.dirección. ¿Y por qué yo coloqué los paréntesis? Bueno, porque yo ando buscando que después de esto yo pueda decir punto to lower, y el lower lo que hace es que convierte todo ese texto concatenado en minúscula. Para luego de yo convertirlo en minúscula o en mayúscula, porque puedo usar to upper, que es para convertirlo todo en mayúscula, y decirle si contiene.
pero si contiene ¿qué? Ese contain va a recibir un valor que sería filtro. Filtro.toLower, porque también lo voy a poner en minúscula. Así hago una comparación entre textos en minúscula de forma, voy a hacer esto acá para que se interprete mejor. Estoy pasando a minúscula esto, eso es esto, y acá yo simplemente voy a decirle, mira, esa es la condición de búsqueda. La condición de búsqueda es que el nombre, teléfono y dirección, mientras estén en minúscula, se corresponda con lo que contenga el texto que yo le dé como parámetro para buscar, pero también en minúscula. Pero de ahí yo quiero seleccionar al contacto, pero ¿cuál es el motivo de esto? Devolver ¿qué? Un response. Por eso yo digo c.toResponse. Y finalizo esto diciendo .toList assign. Lo que provocará que yo regrese al principio a decirle que esto es un await porque voy a esperar. Él va a hacer la búsqueda y ¿qué me está devolviendo esto ahora? Me está devolviendo una lista de contactos response que en el fondo es lo que voy a devolver, es lo que voy a devolver en el método consultar. De forma que pasada esta línea de código, yo simplemente cree mi resultado devolviendo la variable contactos. Por eso acá yo voy a decir return new result y aquí voy a decir el mensaje va a ser igual a OK, el success va a ser igual a true y la data, porque ahora yo estoy devolviendo data, va a ser igual a contactos. Voy a poner esto un poco más legible acá. Este está reventando porque yo debo hacer algo así como este. Debo reemplazar esto por esto. Para que cuando él devuelva, él diga el error y me diga que el procedimiento también fue erróneo. Y de esta forma, en este servicio, yo tengo mis 4 funcionalidades básicas, lo que representa mi CRUD. Create, Update, Delete and Read. Eso es lo que representa el CRUD. Ahora ya yo puedo extraer una interfaz de este servicio y llevarlo a la clase Program. Acá arriba donde dice Contacto Service, si yo digo control punto, yo puedo extraer la interfaz y decir que yo quiero consultar, crear, eliminar y modificar en mi interfaz. Y él va a crear un archivo nuevo que se va a llamar iContacto Service. ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Llevar este servicio igual que el servicio de base de datos para que quede registrado en mi aplicación que yo también tengo un servicio para gestionar los contactos a nivel de base de datos y digo build.service.addscope y aquí voy a decir hay contacto service, coma, y aquí digo contacto service. De forma que esta interfaz ahora ya la puedo utilizar sin ningún problema para integrar en las páginas. Pero para que esté disponible en las páginas, yo tengo que venir al explorador de soluciones, venir a mi import general, que está aquí, import, y decir @inject, inyectar a iContacto Service
Y él me va a decir probablemente que no lo conoce porque no he hecho un using. Debo decir using agenda electrónica.data.service. Y aquí yo digo contacto service. Y de esta manera, ya yo puedo usar en todo el contexto de mi aplicación esta variable para hacer uso de mis servicios de base de datos. Y aquí termina el video.